El Real Betis lleva años siendo uno de los equipos más competitivos de España, pero siempre con la misma sensación. Están cerca de dar el salto definitivo, pero nunca terminan de conseguirlo. Una plantilla con talento y jugadores diferenciales como Isco, Antony o Fornals, un entrenador histórico como Pellegrini, pero cuando llega el momento de pelear con los gigantes, el Betis siempre se queda a las puertas. Ahora mismo el equipo está luchando por volver a Europa, compitiendo en la Europa League, pero todavía lejos de convertirse en uno de los grandes dominadores del fútbol español. Así que hoy vamos a intentar cambiar esa historia. Tenemos 5 temporadas para transformar al Betis en un equipo campeón. Pero lo vamos a hacer siguiendo normas realistas del club, con fichajes inteligentes, oportunidades de mercado y apostando por el talento joven. Y si llega una oferta gigante por una estrella, tendremos que venderla como hacen en la vida real. Las normas que cumpliremos serán las siguientes. Si llega una oferta por más de 60 millones, estaremos obligados a vender. Cada temporada deberemos fichar un jugador español o sudamericano menor de 23 años y hasta que no entremos en la Champions no podremos gastar más de 30 millones en un solo jugador. Nuestro objetivo final es claro, ganar la liga con el Betis y convertirlo en uno de los equipos más fuertes de Europa y de España. La pregunta es, ¿seremos capaces de construir un Betis campeón en solo 5 temporadas o este proyecto terminará derrumbándose antes de tiempo? Pues vamos a descubrirlo y no os olvidéis en comentar cuál debería ser el próximo reconstruyendo, con qué equipo y sobre todo darle like al vídeo y suscribiros si no queréis perderos más vídeos como este. Ahora sí, vamos allá. Pero antes de empezar a reconstruir a nuestro Betis, pues primero tenemos que terminar la temporada que tenemos en la actualidad, donde el Betis, como ya vemos, va quinto con esos 43 puntos, luchando por intentar meterse en Champions, aunque está complicado, porque la verdad que el Villarreal está con una buena puntuación y va a ser difícil, pero lo importante es mantener ese puesto de Europa League. Y hablando de la Europa League, ya sabéis que en la Copa del Rey el Betis cayó, está eliminado, ya tenemos esa final entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, pero en la Europa League jugamos frente a Panathinaikos y obviamente el Betis quiere intentar ser campeón de esta Europa League, donde hay equipazos como el Aston Villa, como también la Roma, como el Porto, el Stuttgart, que lo está haciendo muy bien también en Alemania, también equipazos como el Celta o el Olympique de Lyon. Así que chicos, vamos allá a simular esta primera media temporada para ver cómo termina pues este Betis de Pellegrini, y a partir de la temporada que viene ya sí que empezaremos a tocar el equipo. Y así termina esta primera media temporada con el Betis, en la cual, pues bueno, han conseguido mantener ese quinto puesto, así que el año que viene volveremos a estar en la Europa League, 61 puntos, de 10 de diferencia con el Villarreal y 4 por detrás de, bueno, tendremos a la Real y al Celta que irán a la Conference. No sé si tendremos algún puesto más para ir a Europa League, dependiendo de los puestos que haya escogido España. Y han acabado descendiendo Elche, Alavés y Oviedo, Ojito que se ha acabado salvando el Levante y el Mallorca, que en la vida real van bastante mal y todo parece indicar que pueden acabar descendiendo, pero aquí se han salvado, así que quién sabe, a lo mejor podemos rescatar algún jugador de Oviedo, Alavés o Elche que nos interese para nuestro equipo. Y como ya sabéis, pues en la Copa del Rey caímos eliminados bastante temprano. En la Europa League ha acabado ganándola el Aston Villa. ¿Y qué ha hecho nuestro Betis? Bueno, pues en la fase de liguilla, que quedó cuarto, la verdad que hizo un muy buen desempeño, se saltó esos playoffs, fue directamente a octavos, pero ganamos al Panathinaikos 5-3, muy bien la verdad, y en cuartos de final caímos frente al Aston Villa 2-3, 2-5 en el global, que ha acabado siendo el campeón. Así que bueno, al menos podemos decir que nos ha eliminado el que ha acabado ganando la competición. Y como jugadores más destacados en esta temporada, o en esta media temporada, o temporada entera con el Betis, pues el Cucho Hernández, señores, 19 goles, 5 asistencias, la verdad que muy buenos números del colombiano, que yo creo que el año que viene continuará siendo nuestro delantero centro titular, a no ser que nos venga un ofertón irrechazable, pero en principio se quedará, al igual que Antony, otro temporadón del brasileño con 17 goles, 10 asistencias, también muy buena temporada de Abde con 8 goles, 5 asistencias, Fornals, 7 goles, 9 asistencias, luego Iker Losada, que se fue cedido a Levante, pues ha conseguido salvarlo y ahí está, pues ha subido 3 de media y ha metido 4 goles. Luego por aquí pues alguna subida más, alguna bajada de media como el Chimi Ávila y Bakambu, que seguramente el año que viene se marchen del equipo. Luego por aquí Lo Celso, que ya sabéis que ha estado bastante tiempo durante la temporada lesionado, pero aún así pues ya sabéis que es un jugadorazo con muchísima calidad. Altimira también con ese +2. Luego por aquí pues bueno, Fidalgo, que si no recuerdo mal vino en invierno. Rodrigo Riquelme, que no ha subido muchísimo de media, la verdad, de hecho no ha subido nada. Valentín Gómez sí que ha subido una media, ojito con este chaval porque tiene muy buena pinta el argentino. Y luego por aquí de las cesiones, alguna pequeña subida, tampoco mucha. Luego por aquí, ¿qué más? Tenemos a Amrabat, que también ha estado lesionado gran parte de la temporada.
Ricardo Rodríguez, que seguramente el año que viene tengamos que venderlo, porque ya ha bajado de media y por la edad también Adrián se va a marchar del equipo. Isco, que ya sabéis que tiene una lesión bastante larga esta temporada, ha jugado muy poquito, vamos a ver si el año que viene tiene más continuidad, porque es un jugador muy importante, quizás el más importante de este Betis y este año prácticamente no ha podido jugar. Ojito con Pablo García, que debería ser un jugador importante en este Express con el Betis a futuro, un jugón increíble de la cantera. Y luego por aquí pues poquito más, de Osa ha subido uno, Nathan también otro puntito y Álvaro Vallés otro puntito más. Así que chicos, con esto vamos allá a por nuestra primera temporada, ahora sí ya reorganizando el equipo y reconstruyéndolo para convertirlo en un Betis campeón. Así que vamos a por ese mercado de fichajes de verano de esa primera temporada. Y como siempre hacemos fichajes realistas si queréis haceros un modo carrera con el Betis. Empezamos por la portería donde tenemos a Lucas Perry, el brasileño, portero de Leeds. También tenemos por aquí a Arnau Tenas, exjugador canterano del FC Barcelona con muy buen juego de pies, que para el estilo de juego que tiene el Betis pues creo que pega bastante. Continuamos en el lateral derecho con Iván Fresneda, el español, que ahora mismo está en el Sporting de Portugal. También tenemos a Vanderson, otro brasileño, que ahora mismo está en el Mónaco. Tenemos en la defensa central a Leonardo Balerdi, el argentino del Marsella. Tenemos a Abdul Mumin, el central del Rayo Vallecano, y también a Shadi Riad, que ya estuvo de hecho hace tiempo en el Betis. Por el lateral izquierdo tenemos a Juan Miranda, ex jugador del Betis. Luego también tenemos a Hugo Bueno, también jugador español, en este caso de los Wolves. Nos vamos al medio del campo donde tenemos a dos exjugadores del Betis, entre ellos Fabián Ruiz, que ya sabéis que está en el Paris Saint-Germain, y también Dani Ceballos, que está en el Real Madrid. Continuamos con Enzo Lefe, el francés de el Sunderland, que la verdad que es un jugón y creo que le vendría muy bien al Betis, ya que por el estilo de juego que tienen pega bastante. Tenemos también a dos exjugadores del Betis de nuevo por aquí, como son Jesús Rodríguez, canterano del Betis, que ahora mismo está en el Como también está Diao, que pues también podría volver en un futuro si allí no acaba teniendo minutos. Y para delantera tenemos varias opciones, entre ellas Lucas Beltrán, que está en la Fiorentina, el argentino. También tenemos a Mathis Ablin, un delantero que a mí me gusta mucho del Nantes. Y terminamos con otro argentino, Santiago Castro de el Bolonia para la delantera. Así que aquí tenéis algunos fichajes realistas para vuestro Betis. Pues ya tenemos el primer mercado de fichajes de este modo Guerra Express con el Betis, en el cual, bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que hemos hecho. En este caso hemos cedido a Gonzalo Petit y Mateo Flores para que tengan minutos. De momento tienen muy poquita media para el equipo. Hemos vendido por aquí a Manu González, también a Guillerme, a Iker Losada al Girona, también a Diego Llorente, nos lo hemos sacado encima. 10 millones creo que estaban bastante bien por el español. Y hemos fichado a Hugo Bueno para el lateral izquierdo. Así que ya cumplimos una de las normas que tenemos que cumplir en cada mercado o cada temporada, que es como mínimo fichar un jugador, ya sea sudamericano o español, de menos de 23 años. En este caso Hugo Bueno tiene justamente 23. Así que reforzamos ese lateral izquierdo con Hugo Bueno por esos 12 millones. Terminaba contrato, nos ha salido bastante bien de precio. Luego también hemos fichado a Lucas Beltrán, que ya ha estado o ya está esta temporada jugando en el Valencia cedido de la Fiorentina. Pues se lo hemos fichado a la Fiorentina por 13,4 millones. Creo que es un muy buen complemento para el Cucho Hernández en la delantera, y además incluso puede llegar a jugar de media punta por si Lo Celso vuelve a lesionarse o Isco vuelve a lesionarse. Y además hemos fichado otro argentino más, Lautaro Rivero desde River Plate, 21 millones por este pedazo de central zurdo, 22 añitos. Así que tanto con Hugo Bueno como con Rivero hemos cumplido eso de tener que fichar a uno de menos de 23 años, que sea sudamericano o español. Tiene bastante buen potencial, parece. Además incluso puede llegar a actuar de lateral izquierdo y de pivote defensivo, y la verdad que me ha sorprendido bastante. Tiene muy buenas estadísticas y creo que puede estar bastante bien, así que reforzamos el equipo con estos tres fichajes. Y más o menos así quedaría nuestro 11 inicial para esta temporada con el Betis, en este primer año de proyecto que tenemos por delante, con el Cucho arriba, Abde, Isco y Anthony por las bandas, luego en el medio campo con Fornals y Altimira, y luego en defensa entraría por aquí, o bueno, Nathan, tenemos por aquí a Gómez, o podría jugar Rivero, también Bartra, obviamente. Tenemos a Bellerín por derecha, quizás el lateral derecho es algo que tengamos que mejorar pues en la próxima temporada. Luego en portería tendríamos a Hugo Valles, que ahora está lesionado, pero bueno, en una semana ya se va a recuperar. Y tenemos por aquí a Beltrán, Riquelme, Lo Celso, Marroca, tenemos también aquí a Pablo García, tenemos a Ruibal, tenemos a Rivero, tenemos a Barta, tenemos a Firpo, tenemos a Deosa, tenemos a Fidalgo y a López. La verdad, creo que una plantilla bastante amplia, así que con esto, en principio, aunque haya lesiones, deberíamos aguantar durante toda la temporada, y vamos a ver qué tal nos va con este Betis en esta primera season que vamos a tener con ellos.
Pues hemos llegado al mercado invernal y ojito porque han habido cambios, ya que Fidalgo y Rorro Riquelme nos han pedido marcharse por falta de minutos, los hemos tenido que vender y pues para sustituirlos hemos traído a Antoñito Cordero, ya sabéis, ex canterano y jugador de el Málaga, en este caso pues lo hemos traído para el Betis, para que sea pues el suplente de Abde o quizás se quede en un futuro si es que se acaba marchando el marroquí. Y por la derecha Thiago Santos, hemos fichado al portugués porque también se nos había ido el segundo lateral derecho, solo teníamos a Bellerín, así que lo hemos fichado a él y no hemos fichado a nadie para cubrir a Fidalgo porque con los mediocentros que teníamos ya cubríamos todas las posiciones y como no estaba jugando pues creo que era lo que había que hacer. En este caso, a mitad de temporada, ya en febrero, estamos con 22 jornadas, pues en el puesto número 6, 41 puntos, estamos ahí luchando por ese cuarto puesto. Ojito con la Real, que está haciendo muy buena temporada, y por ahí, pues bueno, parece que el Madrid, lleva 22 de 22 partidos ganados, o sea, espectacular esto. No se lo creen ni ellos, pero vale. Ok, pues nosotros, como siempre, luchando en la Europa League, intentando entrar en Champions. Y en este caso, pues en la Europa League, pues no hemos podido entrar en el top 8, chicos. 4 victorias, 4 derrotas contra esos 4 equipos que dijimos que eran muy complicados. No hemos conseguido sacar ningún punto, así que nos tocará en los playoffs eliminar al Friburgo si queremos continuar vivos en esta Europa League. Así que ahora sí, vamos allá hasta el final de temporada y vamos a ver qué tal va este primer encuentro con el equipo. Pues chicos, estamos al final de la temporada y hemos conseguido llegar a la final de la Europa League frente al Newcastle después de eliminar a la Roma 6-3 en el global. Eliminamos en cuartos 1-0 al Napoli en casa. Y en octavos tuvimos que remontar y eliminar al Crystal Palace en penaltis. O sea, un poco más y nos quedamos fuera en octavos y hemos acabado llegando a la final después de, por cierto, no haber entrado en el top 8 y haber tenido que ir al playoff eliminando al Friburgo. O sea, que hemos pasado de una tanda de penaltis en la cual por un penalti nos quedábamos fuera de la competición a de repente estar en la final frente al Newcastle. Así que chicos, creo que esto se merece jugar esta final. Vamos allá. Pues señores, vamos allá con esta final de la Europa League y es que ya sabéis que era uno de nuestros objetivos en este Express y de momento en la primera temporada que hemos dirigido al equipo ya directamente haciendo nosotros los fichajes y las ventas y bueno, haciendo un poquito de cambio, pues ya hemos llegado a la final, así que tenemos la oportunidad de estar el año que viene en Champions y además por la puerta grande, señores, siendo campeones de Europa League. Bueno, madre mía, qué golazo nos acaba de marcar Pisa, menos mal que están fuera de juego, pero... golazo del Newcastle, que abría el marcador y menos mal que no era legal porque, madre mía. ¡Ojo el Cucho! No fuera juego, no fuera juego. ¡Vamos, Cucho! ¡Vámonos, señores! Nos ponemos por delante en la final de la Europa League. Vaya pedazo de pase de Isco. Y vaya golazo del Cucho Hernández. Qué golazo del colombiano. Aquí lo vamos a ver el desmarque. Totalmente solo el Cucho frente al portero. Se lo pensó 2 veces, pero la reventó al primer palo, chicos. Ahí está. Nos ponemos por delante de la final. Sí, señor. No. Que... no puede ser, tío. Qué cagada, por favor. Qué cagada, por favor. Qué leches ha hecho Thiago Santos, tío, con ese balón. Despéjalo. Luego la parada que se ha metido Álvaro Vallés, pero nada, chicos. Cagada en defensa. Golito de Visa. Y empata a la final el Newcastle. Un gol de córner, la verdad que entraría fresquísimo, equipo. ¡Uy! ¡Ostras al palo! No te creo. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Madre mía, antes lo digo y metemos, chicos. Hostias, 1-2, chavales, vale. Golito del Cucho, vaya final está haciendo el colombiano. Madre mía, qué final. 2 goles en esta final de la Europa League. Nos volvemos a poner por delante el centro de Lo Celso, que acababa de entrar. El centro al palo de Valentín. Y qué rápido ha estado el Cucho para meter la cabeza y poner el segundo, chicos. Toca defender, quedan 15 minutos, hay que darlo todo. No se nos puede escapar esta final, por favor, Oye, ¿Visa qué es? ¿Nazario ahora? Esto es increíble, macho. Nos empata el Newcastle en la última del partido, chicos. Gol de Sandro Tonali, tío. No te puedo creer, macho. El giro que ha hecho ahí Visa, como si fuese Nazario. No había manera de quitarle el balón. Y nada, chicos. Se termina el partido y nos vamos a la prórroga cuando lo teníamos ganado, tío. De verdad. Pues nada, señores. A por la prórroga. A intentar ganar esto. Lo teníamos ganado, lo teníamos hecho. Y toca seguir remando. Por Dios, Abde. Entradón, árbitro. Nada, tío, el pase fatal. Y pues nada, sí. Pues nos vamos a penaltis, tío, de verdad. Me quiero arrancar todo.
Pues nada, señores, tanda de penaltis para llevarnos la Europa League o no. Frente al Newcastle va Anthony Gordon. Y el primero, golazo para Newcastle. Va Lucas Beltrán, va el argentino. Repetimos el lado y para adentro, chicos. Golazo. Ojo porque va Visa, que nos ha dado por saco durante todo el partido. Muy fuerte va ese tiro de Visa. Y cambia el lado. Antoñito Cordero. Bien, Cordero. Ahí está. Empatamos a 2. Va Tapsova. Para un lado, para el otro. Valles. No sabe. ¿Para dónde? Va de Osa. Muy bien de Osa. Zapatazo y golazo. Va Fabian Schär. Este los tira bien, Ojo al suizo. Pero lo vas a fallar. No, tío. Lo había adivinado, macho. Lo había adivinado el lado. Vale, va Ruibal. Ojito con Ruibal. Muy bien, Ruibal. Vale. Tiene que fallar, chicos. Tiene que fallar Murphy. Por favor, Murphy. Murphy, hazlo. Murphy. Nada, tío. Vuelvo a repetir ese lado, macho. Pues tiene que meterlo Chelsea, señores. Tiene que meter el argentino. Si no, perdemos la Europa League en penaltis. Buah, menos mal, chicos. Menos mal. Muerte súbita. Vaciao. No se termina esto nunca. ¡Vámonos! Vale. Va Fornals, chicos. Pablo Fornals. Tienes un guante en el pie. Por favor. Por favor, te lo pido, Por favor, te lo pido, Por favor, te lo pido. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señoras y señores! Nos llevamos la Europa League con el Betis. Sí, señor. El año pasado no pudo ser, nos eliminaron muy pronto. Pero este año, chicos, ahí está. Todas las calles de Sevilla que van a estar llenísimas celebrando este título, chicos. El Betis es campeón de Europa. Y, chicos, el año que viene estaremos en la Champions. Pase lo que pase en la Liga. Título espectacular, título mayúsculo para esta afición y para este club, chicos. Primer gran título que nos llevamos en este Express. Ya tenemos un título europeo, así que primer objetivo cumplido. Pero aún nos quedan en las siguientes 4 temporadas cumplir alguno más, que ya lo iremos viendo. Pero de momento, primer pasito, primera piedra puesta, chicos. Este pedazo de Betis, este equipazo que se lleva la Europa League. Sí, señor, título espectacular, título mayúsculo. Que, ojito, le va a dar un subidón al equipo, tanto económico como de moral, como de empezar ya a ser un equipo más ganador, intentar luchar por más títulos. Obviamente, esto hay que traspasarlo también a España, intentando luchar por la Copa del Rey, o al menos llegando lejos de la Copa del Rey siempre, en la Liga, intentar meternos a partir de esto siempre en el top 4, estaría increíble. Y ojo el año que viene en Champions, a ver qué hacemos el año que viene en la Champions, que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Obviamente la Champions no vamos a estar para ganarla ni el año que viene, ni el siguiente seguramente, ni el siguiente, ni el próximo. Pero hay que estar ahí, chicos, es lo importante, estar entre los grandes de Europa. Y ojito porque Marc Bartra, que se retira esta temporada ya del equipo y se marcha del fútbol, se va a retirar levantando la Europa League para el Betis. Un jugador que lleva muchísimos años en el equipo sevillano. Y ahí está, señores y señores, campeones. Y una temporada que termina con el Betis quinto, así que no hubiéramos ido a la Champions por un punto, pero gracias a ganar esta Europa League, pues sí que estaremos en Champions el año que viene, así que temporada bastante buena. Volvemos a repetir ese quinto puesto. En la Copa del Rey, pues no pudo ser, la verdad que este año caímos en cuartos frente al Atlético de Madrid 1-2, en octavos pues habíamos eliminado al Girona 3-1, chicos, y una Europa League, como ya hemos visto antes, espectacular, donde hemos ganado en penaltis al Newcastle y donde nos pudimos haber quedado fuera en penaltis contra el Crystal Palace, pero parece ser que este ha sido nuestro año con las tandas de penaltis. Y temporadón de nuevo del Cucho Hernández, que ha subido 3 puntitos de media, que ha metido 26 goles el colombiano, 5 asistencias, 20 golazos también de Lo Celso, Beltrán con 11 golitos, también por aquí Anthony con ese +2, 9 goles, 8 asistencias, Abde también con ese +3, 9 goles, 8 asistencias, y muy bien Fornals, máximo asistente del equipo, dando también el penalti ganador de la Europa League a este equipo, así que, ¿qué más decir, señores? Hugo Bueno también por aquí, pues bueno, +3 de media, muy bien, alguna subida como Gonzalo Petit
subido en sucesión, Thiago Santos que ha subido 2, Valentín Gómez con ese +4, chicos, Pablo García también de nuevo con ese +4, bastante bien, por lo que veo hay bastantes jugadores que han jugado bastantes minutos y han subido de media, o sea que estoy contento también en ese aspecto. Ojito con Bellerín, la de partidos que ha jugado también por aquí, chicos. Y bueno, muy buena temporada, ¿verdad? Poco que quejarnos y el año que viene estaremos en Champions, así que vamos allá por esa segunda temporada. Pues vamos allá con esta segunda temporada donde terminamos el mercado de fichajes. Ya sabéis que este año estamos en la Champions, eso quiere decir que hemos tenido más dinero y que ya empiezan los fichajes un poquito más interesantes para reforzar el equipo para esta competición europea. Hemos hecho, como veis, bastantes ventas de jugadores que ya no nos servían para la Champions, como Aitor Rival, como Junior Firpo, también por aquí algunos jovencitos del equipo, Héctor, Bellerín. Ojito porque hemos fichado a Pablo Maffeo para rotar en Liga y la verdad que muy buen suplente, lleva bastantes años en la competición y pues bueno, creo que está bastante bien por la media que tiene y porque ya conoce la Liga Española. Luego por aquí, ojo el fichaje de Lisandro Martínez, que es verdad que tiene 29 años, pero oye, creo que está bastante bien porque al final ya tiene experiencia en otras competiciones, ha jugado también muchos años en la Premier League y con ese liderazgo que tiene en la defensa creo que nos puede venir increíble tras la marcha de Marc Bartra. Ojo, porque hemos fichado a otro argentino, Mateo del Blanco, de 78 de media, 23 añitos, creo que bastante bien por esa banda izquierda para reforzar el lateral izquierdo. Y ojo porque aquí ha llegado el gran cambio, y es que, como ya sabéis, teníamos una de las normas, y es que si vienen ofertas por encima de los 60 millones, teníamos que vender, y en este caso, pues 60 millones que nos han dado por el Cucho Hernández después de sus dos grandes temporadas en el equipo. Se lo ha llevado el Barça, y con ese dinero hemos ido a fichar a Santiago Castro, que justamente terminaba contrato con el Bolonia el año que viene, así que lo hemos podido fichar un poquito más barato. Aún así nos hemos dejado 50 millones, pero bueno, si vemos el intercambio, realmente nos ha costado unos 11 millones más o menos, unos 10 millones, así que creo que está bastante bien y es un delantero a futuro, 22 añitos, que creo que viene ya con 82 de media y que puede ser muy interesante para la Champions y para estas próximas temporadas en el equipo. Y así quedaría nuestro 11 inicial para esta temporada en Champions. Puede que sea la última temporada de Isco, veremos a ver qué tal está de físico porque ya está bajando de media, así que repito, puede que sea su última temporada. El año pasado fue la de Bartra, este año puede que sea la de Isco, despidiéndose de la Champions muy top con Castro arriba, Abde y Anthony que continúan por las bandas, Isco que estará por ahí, Altimira y Fornals en el medio de campo, luego Santos por aquí con Gómez, Lisandro Martínez y Hugo Bueno, aunque bueno, veremos a ver si le consigue quitar el sitio del Blanco, Vallés en portería y luego por aquí pues en el banquillo con Cordero, Beltrán, Pablo García, Lo Celso, Roca, Nathan, Rivero, Maffeo, del Blanco de Osa y Pau López, así que creo que una plantilla bastante interesante que obviamente no está para luchar, obviamente ganar la Champions, pero sí para llegar lejos en la Copa y también intentar hacer de nuevo un buen papel en la Liga y meternos en ese top 4 que nos dé acceso a la Champions de nuevo el año que viene, así que vamos a ver qué tal va esta segunda temporada después de ser campeones de la Europa League. Pues a mitad de esta segunda temporada estamos cuartos, puestos Champions con 47 puntos, aún lejos de poder luchar a alguna liga, pero mientras nos quedemos en ese top 4 y estemos en Champions cada temporada, creo que es un buen resultado y además estamos a 7 del Villarreal y ojo con el Levante, la subida que ha pegado porque de salvarse del descenso a estar en puestos europeos. Por abajo tenemos al Sevilla, que de hecho le hemos ganado los dos derbis y está muy mal, ¿eh? Ojo con el Sevilla que puede bajar este año y tiene toda la pinta, ¿eh? Solo 10 puntos y el Sevilla que se puede ir para segunda, mientras el Betis por otra segunda temporada consecutiva se podría meter en Champions, ¿eh? O sea que cuidadito con esto. Dicho esto, en la Copa del Rey hemos caído eliminados porque a las primeras de cambio nos tocó el Barça, hemos tenido bastante mala suerte en el sorteo, así que la Copa del Rey otro momento será. Y ojo porque en la Supercopa también nos eliminó el Barça 4-1, chicos, ya sabéis que ganamos la Europa League, ellos ganaron la Champions, así que nos quedamos sin ese título europeo. Y en Champions, primer año que competimos y la verdad que lo hemos hecho bastante bien, puesto número 11 con 5 victorias, 3 derrotas, pero nos hemos quedado fuera de ese top 8 y tendremos que eliminar al Napoli en los playoffs si queremos continuar en los octavos de final de la Champions. Así que ahora sí, vamos hasta el final de temporada y a ver qué tal se nos da y hasta dónde conseguimos llegar. Pues terminamos esta segunda temporada con el Betis en el cuarto puesto, 79 puntos, muy lejos del quinto y del sexto, así que estamos haciendo las cosas bien, ya nos hemos metido en ese top 4 en España, cosa que nos ha costado poco, pero la verdad es que lo hemos conseguido bastante rápido. Ahora es verdad que hay un escalón muy grande por encima con Barça, Madrid y Atlético de Madrid, ya lo sabemos, pero la cosa es ser el mejor del resto y de momento lo estamos siendo, así que bien, como ya sabéis la Copa del Rey no fue bien, la Supercopa acá tampoco y después de haber
eliminado al Napoli 4-2, pues tuvimos mala suerte, chicos, nos tocó el Real Madrid y 5-3, no está mal, la verdad, hicimos buena eliminatoria empatando el segundo partido en el Bernabéu, pero no fue suficiente y hasta aquí llegó nuestro camino en Champions, que creo que para ser el primer año no está nada mal. Y el que tampoco lo ha hecho nada mal es Santiago Castro, primera temporada en España, 18 goles y 2 puntitos de media. Anthony con un auténtico temporadón del brasileño, también 12 goles para Beltrán, 11 y 8 asistencias de Lo Celso, que ha hecho un temporadón, incluso jugando por encima y haciendo mejor que Isco, que pues con 36 años creo que ya va a ser su última temporada, lo más seguro. Ojito con Abde, que ya está en 86, veremos si el año que viene también podemos retenerlo y quedarnos con él. Lisandro Martínez, muy buena temporada. Pablo Fornals subiendo de media incluso con 32 años, muy bien también. Thiago Santos ya en 83, la verdad que increíble. También Pablo García con ese +3, tanto jugando por una banda como por la otra, incluso delantero si es necesario. Y luego por aquí Valentín Gómez con ese +2. Bueno, alguna subida también como Antoñito Cordero, también por aquí de Osa, Nathan subiendo 2 puntos de media, Mateo del Blanco, +2 de media para él, y Pau López, que ha tenido que jugar bastante este año porque Vallés se lesionó. Y ojo con Michael Flick, uno de los de la cantera, que lo hemos traído por ahí al Palermo y de momento ha subido 7 esta temporada, así que ojito en un futuro que puede ser un jugador interesante. Pero vamos a por la tercera temporada donde queremos continuar haciéndolo bien en la liga, quedando cuartos, viendo hasta dónde podemos llegar en Champions. De momento no estamos para lucharla, pero ojito porque no estaría nada mal intentar ir a luchar la Copa del Rey. Veremos si el año que viene es nuestro año. Pues vamos allá con esta tercera temporada donde ya hemos hecho el mercado de verano y bueno, como veis han habido bastantes cambios y es que, bueno, Lautaro Rivero nos pidió marcharse, en este caso se ha ido al Milan por unos 29 millones y hemos hecho varios fichajes para reforzar algunas posiciones ya que Isco se ha retirado, chicos. Isco ya no está en el Betis y bueno, pues teníamos que fichar un media punta, en este caso hemos ido a por Valentín Carboni, el jugador del Inter de Milán, por 33 millones, jugador de 23 años, así que volvemos a cumplir otra temporada más, esa norma que tenemos de jugar o de fichar, mejor dicho, un jugador de menos de 23 años, ya sea sudamericano o español, en este caso Carboni, que bueno, viene a ser un poco el reemplazo quizás a futuro de Isco, va a estar ahí con Lo Celso también en la media punta, vamos a ver qué tal lo hace y además lo bueno es que puede incluso actuar en otras posiciones que creo que está bastante bien que sea polivalente. Dicho esto, también hemos fichado a Bisek, ya que, bueno, pues teníamos que sustituir a Lautaro Rivero de alguna forma y justo Bisek terminaba contrato con el Inter, así que creo que por experiencia y por edad está bastante bien para tenerlo ahí como tercer central del equipo. Y Antonio Blanco, que lo hemos cambiado por Marroca, más 10 millones, ya que terminaba contrato con el Alavés y la verdad es que tenía buena media, además tiene 28 años, ya lleva bastantes años jugando en la Liga Española, tiene experiencia y lo hemos cambiado por Marroca, que ya estaba bajando de media, tenía 32 años, así que bueno, ha sido un intercambio de un jugador por otro. Y esto sería un poco pues nuestro 11 inicial para esta temporada, con Castro de nuevo arriba, Abde y Anthony como siempre por las bandas, de momento Lo Celso en la media punta con Fornals y Altimira por detrás, luego Hugo Bueno por el lateral izquierdo, Lisandro Martínez por la izquierda y Gómez por la derecha, Santos en el lateral derecho, Vallés que sigue en la portería y luego pues aquí en el banquillo que ya entraría Carboni, entraría también Antonio Blanco y luego Bisek, que sería quizás pues el central en discordia, ¿no? La verdad es que Nathan, Bisek y compañía creo que son todos zurdos. Y no recuerdo mal, sí, efectivamente tenemos, bueno, menos Bisek, que es el único central diestro. Suele ser bastante extraño porque es difícil encontrar centrales zurdos, pero tenemos 3 en el equipo y solo un diestro. Así que bueno, se irán rotando y jugará el que mejor juegue y mejor rendimiento esté teniendo. Pero creo que tenemos una plantilla interesante esta temporada, así que vamos a ver qué tal se nos da. Pues estamos en enero, mitad de temporada, y ojito con este Betis, porque no vamos cuartos, vamos terceros. El Atlético de Madrid está pinchando esta temporada, no sé qué le ocurre, pero estamos a bastantes puntos de ellos, y puede que sea el primer año que no quedemos cuartos, porque uno de los 3 grandes lo está haciendo bastante mal. De hecho, estamos empatados a puntos con el Real Madrid, equipo con el cual, por cierto, nos vamos a tener que enfrentar también en la Supercopa de España, chicos. Así que, bueno, veremos a ver qué tal lo hacemos en esas semis, porque nos podríamos plantar en una final si les ganamos. Y de hecho, si no recuerdo mal, creo que en Liga ya les hemos ganado un partido esta temporada, así que no lo estamos haciendo tan mal. Y ojito en la Champions, porque es verdad que quedan 2 jornadas, pero estamos cuartos. O sea que la temporada del Betis, cuidadito, pero empieza a ser bastante interesante. Vamos a ver qué pasa en esas 2 últimas jornadas, porque tenemos 13 puntos y aún podríamos quedar fuera, pero si no hacemos una pechofriada muy grande y jugamos contra el Dinamo de Kiev el siguiente partido, que debería ser victoria, pues creo que el Betis se puede meter entre los 8 primeros, y si da la casualidad de que encima pasamos otra ronda más de Copa, ojito, porque ya hemos eliminado al Celta en 16avos y nos podríamos plantar en cuartos también en la Copa del Rey. O sea que de momento esta tercera temporada del Betis podríamos decir que es ilusionante cuanto menos.
Bueno, creo que esta oferta os la tenía que enseñar y es que pues nos ha llegado el United, chicos. El United que dice que quiere volver a recomprar a Antony. Me parece a mí que Antony, por lo que sea, chicos, yo creo que no, ¿no? O sea, bueno, ya se quiso marchar de allí, es más que feliz en Sevilla, en el Betis. Me da a mí que no, ¿eh? O sea, sé que es una oferta de más de 60 millones, lo sé, soy consciente de ello, pero como vosotros comprenderéis, teniendo en cuenta el contexto de la vida real, pues creo que esta oferta tenemos que rechazarla. O sea, es irrisorio. Además, estando ya en Champions, quizá ya no tiene tanto sentido lo de aceptar ofertas por 60 millones, porque prácticamente todos los jugadores que tenemos en el equipo, o ya muchos, ya todos valen 60 millones. Quizás deberíamos subir eso a 80 millones o una cosa así, porque al final todos los jugadores van creciendo de media, así que en vez de 60 aceptaremos quizás 80, 90 millones ahora si viene alguna oferta muy top, pero en este caso yo creo que Antony no se quiere mover del Betis y mucho menos volver al United. Pero bueno, vista esta oferta, vamos a ver si somos capaces de eliminar al Real Madrid de la Supercopa de España. Y lo hacemos, señores. 1-0 con menos tiros, menos posesión, pero golito de Beltrán. Y señores, estamos en la final de la Supercopa de España. Pues vamos a por la final frente al Barcelona, que se ha cargado al Atlético de Madrid después de eliminar nosotros al Real Madrid. Creo que perdimos en Liga frente al Barça y de hecho de paliza, si no recuerdo mal, creo que 3-1 o 4-1, una cosa así. Pero bueno, vamos a soñar, chicos, final de la Supercopa de España y ganamos en penaltis. ¡Sí, hombre! ¡Hola, hola, hola, hola! 2-2 y ha fallado Marc Casado. Ah, bueno, y González también. Gol de Abde encima a su ex equipo y gol de Lisandro Martínez. Había metido González y Dani Olmo para el Barça en la prórroga absolutamente nada. Y chicos, tanda de penaltis perfecta y nos llevamos a la Supercopa. Ojito, primera copa para este Betis, primera copa nacional que nos llevamos. Ahí está, señores, nos llevamos a la Supercopa contra el Barça, sí señor. Y después de ganar esta Supercopa, pues hemos eliminado al Rayo de la Copa del Rey. De hecho, también hemos eliminado en cuartos al Levante. Hemos tenido bastante suerte porque nos podría haber tocado un Atlético o un Real Madrid. Que, por cierto, el Atlético se ha quedado fuera porque le han eliminado la Real Sociedad. No creo yo que sea esto un adelanto de lo que puede ser la final de la Copa del Rey de este año. Ya lo veremos. Pero estamos en semifinales y nos ha tocado la Real, justamente. Y por el otro lado, Real Madrid y Osasuna, que repiten. Así que, bueno, pues veremos, porque ya sabéis que es a doble partido y el segundo partido parece que lo jugaremos en Sevilla, así que tenemos muchas papeletas para, ojito, este año, intentar hacer algo grande en la Copa del Rey. Y para algo grande ya lo hemos hecho en la Champions, chicos, porque hemos quedado terceros con solamente un empate y una derrota. Y chicos, terceros en la fase de liguilla de la Champions, nos saltamos los playoffs y hemos dejado fuera equipos como el PSG, el Milan, el Bayern de Múnich, el Barça, el Real Madrid, o sea... muy loco, ¿eh? De hecho, estos playoffs, cuidado, ¿eh? O sea, un Madrid-Newcastle tenemos por ahí. Bueno, luego el PSG y el Bayern han tenido algo de suerte, pero cuidado, ¿eh? Bueno, el Barça también ha tenido algo de suerte, le ha tocado a los Brujas, pero cuidado que alguno de los grandes puede que caiga y nosotros de momento ya esperando arribar en el octavos, así que vamos hasta final de temporada y a ver cómo pinta este temporadón del Betis y cómo acaba yendo sobre todo la Copa del Rey, que es lo que más me interesa. Pues chicos, lo hemos hecho, el Betis es finalista de la Copa del Rey, ganamos 1-0 el partido de vuelta con golito de Abde, habíamos ya empatado 1-1 allí en Anoeta y gracias a este 1-0, señores, jugaremos la final de la Copa del Rey y creo que contra el Real Madrid, que va ganando 1-2, le falta el segundo partido, pero vamos, no sé, me sorprendería mucho que Osasuna de repente diese el volantazo y ganase al Madrid, sería impresionante. Pues allá vamos, y aquí estamos, final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, que efectivamente eliminó a Osasuna en semifinales. Hemos hecho una Copa del Rey impresionante, pero ahora estamos en la final, aunque raro, ¿eh? Jugamos en el Santiago Bernabéu y encima el Madrid jugando de local, raro, no huele muy bien esto, pero el equipo la verdad que está rindiendo este año increíble, ya lo vais a ver cuando lleguemos a final de temporada, pero quiero ver si somos campeones de la Copa del Rey o no. Madre mía, señores, 1-2, ganamos la Copa del Rey, goles de Carboni y de Pablo Fornal, señoras y señores. Somos campeones de la Copa del Rey, además de haber ganado también la Supercopa de España. Nos llevamos esta copa, chicos. Primer título nacional importante que nos llevamos. Ya solo nos quedaría la Liga, que eso va a costar un poco más, pero aún así este año lo estamos haciendo increíble.
Y termina esta tercera temporada con un Betis segundo de liga, que es verdad que está a muchos puntos del Barça, porque ahora mismo el Barça tiene un equipazo y pues bueno, va sobradísimo en la liga, pero es que hemos quedado por delante del Real Madrid a 6 puntos, por delante del Atlético de Madrid a bastantes puntos, o sea que este Betis podemos decir ya que oficialmente se ha metido dentro del Big 3 de la liga y veremos si el año que viene ya es capaz de poderle luchar de tú a tú al Barça, porque no estamos tan lejos y la verdad es que temporada espectacular, ¿eh? Se han acabado bajando Villarreal, Las Palmas y Leganés. Ojo el Villarreal, que se va a segunda, también se fue a segunda al Sevilla hace una temporada. Y ahora se va el Villarreal, está siendo duro este vídeo, la verdad, están bajando muchos históricos de la liga, pero nosotros ahí segundos, después de haber ganado esa Supercopa en la tanda de penaltis frente al Barça y después de haber eliminado a todo un Madrid, ganando una Copa del Rey, después de haber eliminado a la Real, al Levante, al Rayo, al Celta, la verdad que Copa del Rey impresionante. Y bueno, la Champions que la ha acabado ganando el Liverpool, nosotros ya sabes que quedamos terceros, fue impresionante. En octavos eliminamos 5-2 al Fenerbahce, en cuartos pues eliminamos al Borussia Dortmund en penaltis, la verdad que este año los penaltis se nos han dado bastante bien. Pero en semifinales nos eliminó el campeón, chicos. El Liverpool nos metió un 5-1, ahí ya fue golpe de realidad y el Liverpool que ha acabado ganando la Champions, pero oye, al menos nos ha ganado el campeón. Así que creo que llegar a semis no está nada mal, creo que quedar segundos en Liga tampoco está nada mal y encima nos llevamos Supercopa y Copa del Rey, temporada completamente histórica para este Betis. Como histórica ha sido la temporada de este hombre, Santiago Castro, 24 años, está ya en 86, 32 goles del argentino, creo que temporadón increíble, también de los Chelsea, que está con 33 años, pero está haciendo un nivel impresionante y a no ser que baje de media, creo que va a seguir siendo titular del equipo porque está demostrando que está a un nivel increíble, como por ejemplo estaba Isco hace unas temporadas. Fornals también temporadón y con los mismos años que los Chelsea también haciendo muy buenos números. Anthony espectacular, 12 goles, 16 asistencias, ha subido 2 de media, los mismos que Abde. Lucas Beltrán, muy buen suplente. Altimira, pues también ahí subiendo 2 de media. Carboni, que ya sabéis lo que hemos fichado este año, y aún siendo suplente, ha hecho muy buenos números. 5 goles y 7, o sea, 7 goles, 4 asistencias, creo que muy bien para ser su primera temporada en el equipo. Lisandro Martínez con ese +2, teniendo 31 años, muy bien también. Antoñito Cordero siendo suplente también subiendo de media. Thiago Santos subiendo de media. La verdad que casi todo el equipo subiendo, incluso Pablo García, que no está jugando tanto, aún así también ha subido 3 puntitos. Y muy bien, chicos, la verdad que bastante contento con el equipo. Quizás creo que el año que viene, si queremos dar un golpe sobre la mesa, tanto en la Liga como de nuevo volver a hacerlo bien en la Champions, quizá ya hay que dejarse un poco la pasta por algún fichaje así más interesante, con mucha más media en alguna posición, pero vamos allá a por esa cuarta temporada y a ver qué podemos encontrar en el mercado para acabar de aclimatar esta plantilla e ir, sí, ahora ya a por la Liga y obviamente a por la Champions. Pues chicos, completa locura en esta cuarta temporada porque ha pasado de todo. Empezamos fichando a Pedro Lima por 24 millones para intercambiarlo por Pablo Maffeo y mejorar un poco esa posición. Además también cumplimos la norma de menos de 23 años y jugador sudamericano, aunque bueno, ya sé que es brasileño, pero cuenta, ¿vale? Luego hemos fichado a Robin Roefs, un portero con un poco más de media y también bastante más joven que Vallés. En este caso lo hemos cambiado por Vallés y 30 millones, cosa que nos ha salido bastante bien. Luego a Pablo Maffeo lo hemos vendido por 8,9 millones. Y aquí ha venido a la locura, chicos. Y es que Valentín Carboni ha venido al PSG y ha dicho: toma, 90 millones. Después del temporadón que ha hecho en tu equipo, lo queremos. Y claro, pues teníamos que venderlo, señores. Era un ofertón espectacular. Y por mucho que ahora el Betis esté muy bien y estemos luchando por títulos, no dejan de ser 90 millones. Con ese dinero hemos ido a fichar a Pablo Torre, que también tiene muy buena calidad y que también nos sirve perfectamente como un suplente de lujo, tanto para la Liga como para el resto de competiciones. Pero es que ha venido el Barça y nos ha pagado 133 millones por Santiago Castro, señores. Tenía 86 de media cuando lo hemos vendido, ahora ya tiene 88, pero ha sido una muy buena venta, porque su valor de mercado eran de 90 millones, creo, y lo hemos vendido por 133. Claro, hemos traído a Joaquín Panichelli, que está en el Estrasburgo, jugador similar a Castro y también con muy buena media, 85, creo que está muy bien, 26 años, llega en su mejor estado de forma y mejor edad, con experiencia, pero sigue siendo joven. Y obviamente con estas dos ventas hemos ganado una de dinero increíble, pero claro, es que fijaos, nos han quitado en un mismo mercado a Valentín Carboni, que era seguramente el titular esta temporada, y también a Castro, que era nuestro mejor jugador y delantero. Claro, con estas ventas, o sea, ha sido locura porque tenemos 220 millones ahora mismo de presupuesto, 200 millones de beneficio prácticamente, y es que fijaos, 232 millones en ventas de jugadores y 153 en jugadores comprados, o sea que, bueno, este año nos hemos totalmente forrado con el Betis. Al final, cuando haces las cosas bien, llaman a la puerta a los equipos grandes y te quitan a los mejores jugadores, pero aún así estoy contento, porque Panichelli, pues creo que es un perfil similar al que teníamos con Castro, creo que también tiene buena media, creo que lo puede seguir haciendo bien, así que no creo que se
note tanto la marcha de Castro, porque creo que el fichaje que hemos hecho con Panicelli ha estado realmente increíble y además Pablo Torre también como suplente del Lo Celso está espectacular, así que el resto del equipo es el mismo. Lima, que viene a ser el suplente un poquito con Santos, el equipo sigue mejorando, muchos de estos jugadores van a seguir siendo de media esta temporada, así que vamos allá a por esta cuarta temporada muy ilusionante, aunque veremos si afecta o no estas grandes ventas que hemos hecho. Pues estamos a mitad de temporada y por segundo año consecutivo hemos vuelto a llegar a la final de la Supercopa de España. El año pasado ganamos frente al Real Madrid, vamos a ver si este año conseguimos ganarla frente al FC Barcelona. Y efectivamente así es, que paliza, por favor, gol de Antoñito Cordero, gol de Bueno, gol de Anthony, y eso que Panicelli había fallado un penalti, o sea, podríamos haber ganado 4-1. Señores, tercera copa que levantamos, ya 2 Supercopas con este Super Betis. Y a mitad de temporada, después de ganar esta Supercopa de España, vamos terceros de nuevo, 46 puntos. Estamos un poquito lejos de Barça y Real Madrid, pero bueno, mientras estemos en ese top 3, yo estoy bastante contento. Quizás ya en la quinta y última temporada sea el momento de luchar la liga, pero parece que esta temporada quizás seguimos estando un poquito lejos. Como ya hemos dicho, hemos ganado la Supercopa frente al Barça después de haber eliminado 2-1 al Atlético de Madrid. Y ojito en la Copa del Rey, porque estamos de momento en cuartos, habiendo eliminado ya a Las Palmas y también a la Almería. La verdad que hemos tenido 2 sorteos pues más que bien sencillos y ahora creo que empieza ya lo bueno, aunque en principio, siendo contra el Levante, deberíamos estar en las semifinales, donde, ojito, porque Atlético de Madrid o Barça van a caer y veremos si cae también el Madrid o no, que no lo creo. Y en Champions, chicos, ¿cómo nos ha ido? Bueno, pues bastante bien, porque hemos vuelto a quedar cuartos. 7 victorias, una derrota, nos volvemos a saltar los playoffs y vamos directamente a octavos, y nosotros lo que vamos a hacer es ir directamente a final de temporada para ver cómo va esta cuarta temporada con el Betis, que de momento pinta increíble. Señoras y señores, acabamos de eliminar al Barça en las semifinales de la Champions y nos acabamos de plantar en la final frente al Real Madrid, que ha eliminado al Dortmund. Pues sí, chicos, sí, como ya hemos visto, estamos en la final de la Champions, nos va a tocar jugar contra el Madrid en el Allianz Arena después de haber eliminado en semis al Barça, en cuartos a la Juventus 5-1, en octavos remontándole en casa 2-0 porque empatamos en Londres 2-2 frente al Arsenal y luego en casa 2-0, espectacular, después de haber quedado cuartos. O sea, la Champions que hemos hecho totalmente histórica. El año pasado nos quedamos en semis, nos eliminó el Liverpool y este año nos plantamos en la final, eso sí, contra el rey de la competición, así que vamos a ver qué podemos hacer. Porque este Real Madrid, pues bueno, tiene cositas, ¿no? No está Kylian Mbappé, que lo vendieron hace ya una temporada, pero bueno, está por ahí Cherki, que lo han fichado, y Medeiros, que tiene que ser la rellén de alguien, Valverde, que juega de lateral, bueno, no sé, es un equipo un poco extraño, siguen habiendo muchos de los habituales en el Madrid, pero es verdad que no tienen a Kylian Mbappé, así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta final. Pues vamos allá, chicos, al igual que jugamos la final de la Supercopa, o mejor dicho, la final de la Europa League en esa primera temporada con el Betis, pues vamos a jugar también, obviamente, esta final de la Champions y a ver si podemos batir al Real Madrid. Bueno, pues ya estaría, señores. Anthony, métele. No te puedo creer, Anthony al palo, tío. Anthony al palo, señores, ocasión clarísima. Le damos al palo en la final de la Champions. Anthony que ha tirado con la pierna mala y a todo por saco. Sí, hombre. ¡Guau, tío! Panicelli las está teniendo, ¿eh? Panicelli las está teniendo, pero no estamos aprovechando las vacaciones y nos vamos a arrepentir. Problemitas. Bueno, espérate, Ceballos. Ah, muy bien. Nos mete gol Ceballos, chicos, encima. Bueno. Pues adelanta al Madrid la final, gol de Ceballos, ex canterano y jugador del Betis. Esto de coña, ¿eh? Mira que jugadores del Madrid que nos podrían haber metido, ¿eh? Bellingham, Vinicius, quien sea. Pues no, nos ha metido gol de Ceballos. Un ex canterano, es de coña, tío. Y encima lo celebra. Vale, por Dios. Tiene que ser esta. Panicelli, sí. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Qué golazo y qué contra! Golazo de Panicelli, 10 goles en 15 partidos en Champions. Vaya temporada que está haciendo este tío. Qué gran fichaje que hemos hecho. Y mira que perdimos a Castro, que era un jugón, pero es que Panicelli también era otro jugón, otro goleador. Y ahí está la contra espectacular, ¿eh? Justo había entrado Pablo García y primer balón que toca, asistencia para Panicelli, que por fin la enchufa después de haber fallado un par claras. Fijaos qué pase, tan bien puesto por delante y como control, pum, zapatazo y empatamos la final. Bueno, espérate que la última la van a tener ellos. Espérate. Vale. Pues chicos, nos vamos a la prórroga en la final de la Champions. Madre mía, lo que se está cociendo aquí. Esto es buena. Sí. Sí. No te creo, tío. A las manos de Courtois. A las manos de Courtois.
a las manos de Courtois ese remate de Panicelli que estaba solo para darle de cabeza al balón. Qué locura. Bueno, espérate que puede ser la última. Espérate que puede ser la última. Y no pasa el balón, tío. Y no pasa el puto balón porque me lo corta, macho. Es impresionante. Pues nada, señores, nos vamos a los penaltis para jugarnos esta Champions League. Que sea lo que Dios quiera y la reina de la fortuna decidirá. Pues vamos allá, señores. Empieza Camarda para el Real Madrid. Vale, a la izquierda. El primero ya nos engañan. Ojo porque va Panicelli, nuestro goleador, el primero. Bueno, zapatazo de Panicelli, increíble. Madre mía. Va Vinicius, señores. Va Vinicius. Al medio, tío. Es asqueroso está para los penaltis. Pablo Torres, señores. Bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Bien tirado. Camavinga. Ojito con este. Al centro, al lado. ¡Vámonos! Sí, señor Royce. Muy bien, vale. Ojo porque va de Osa, ¿eh? Ojo porque va el colombiano. Ojo porque el colombiano nos puede poner por delante. Señores, nos ponemos por delante. Nos ponemos por delante la tanda. Pero va el pajarito. Fede Valverde. Al medio, aseguro. Vale, tenemos que meter, señores. Va Abde. Uf. Ojo porque va Abde. Buah. Buah, chaval, porque Courtois nos ha tirado, Y va Militao, chicos. Si falla Militao, somos campeones de Europa. Madre mía, madre mía. No me estoy queriendo yo esto, Va, por favor. Increíble. Increíble. Increíble lo que acaba de hacer Royce. Señoras y señores, somos campeones de la Champions con el Betis. Acabamos de ganar al Madrid en penaltis. Qué barbaridad lo que acaba de hacer. Se vuelve loca toda la gente que ha venido hasta el final, hasta el Allianz. Qué auténtica barbaridad, qué auténtica locura, qué paradón le ha metido a Eder Militao. Qué salvajada, chicos. Qué locura, qué barbaridad. Sin querer lo he pasado de los nervios, le he dado, perdón, o sea, quería ver cómo levantaban la copa, pero qué locura, señores. Acabamos de ganar al Madrid en penaltis. Qué auténtica barbaridad. Campeones de Europa, señores. Y bueno, chicos, pues ahí está, vaya temporadón que nos hemos pegado, chicos. Bueno, pues auténticamente espectacular, ¿no? Bueno. Que estoy viendo por ahí otro título, Estoy viendo por ahí otro título. Ese título me suena de algo, ¿no, chicos? Porque es que hemos ganado la Champions contra el Real Madrid, pero es que hemos ganado la Liga por un punto. 0 derrotas. Doblete, señores. Nos hemos llevado la Supercopa de España, pero es que además hemos ganado la Liga invictos y hemos ganado la Champions. La Copa del Rey, pues no ha podido ser porque nos eliminó el Madrid, pero se la ha llevado el Madrid en penaltis. Bueno, estos penaltis sí que lo ganaron. Nos hemos llevado la Supercopa ganando al Barça, pero es que, chicos, hemos ganado la Liga. 98 puntos, o sea, ¿qué es esta temporada del Betis, señores? ¿Qué es esto? Ganamos la Liga en la cuarta temporada y también la Champions. Doblete increíble después de eliminar al Barça en semis, en cuartos a la Juventus y al Arsenal en octavos, o sea, ¿qué es esto? Temporadón de este hombre, qué bien hemos hecho fichándolo. Obviamente la marcha de Castro, pues bueno, yo creo que si se hubiera quedado Castro seguramente este año hubiéramos ganado igualmente lo que hemos ganado, pero la verdad es que creo que hemos acertado de pleno con su cambio. Y Abde, bueno, espectacular, 20 goles, 13 asistencias, ya es el Neymar marroquí, espectacular. Luego también Anthony, increíble. Lo Celso, bueno, ya veis los números, temporadón, muchos jugadores que siguen subiendo de media. La verdad que el equipo está en un estado de forma espectacular y este equipo que ha hecho completamente historia, llevándose 3 títulos, Supercopa de España, se ha llevado la Liga Española invictos, con eso hacemos totalmente historia y encima traemos la primera Champions para Sevilla. O sea, increíble, señores. Absolute cinema. Pues vamos allá con esta quinta y última temporada de este episodio que espero que os esté encantando y que si es así, como siempre os digo, chicos, pues dejar un like y suscribiros al canal que no cuesta nada. Vamos allá con esta última temporada, la cual, bueno, vamos a ver si podemos volver a repetir los éxitos de la anterior, intentar volver a ganarlo todo porque ya no nos queda nada, lo hemos cumplido, hemos ganado la Liga, hemos ganado la Champions, ya no nos queda nada por ganar, pero he querido confiar en el equipo, ya que lo hicimos tan bien el año pasado, no he fichado, no he vendido nada, es el mismo equipo, la misma plantilla que el año anterior, pero simplemente quiero ver si son capaces de repetirlo o incluso mejorarlo, aunque creo que es complicado mejorarlo porque habiendo ganado la Liga ya invictos, creo que no sé qué hay más para poder mejorar, pero bueno, aún así vamos a empezar con esta final de la Supercopa de Europa frente al Braga que ganó la Europa League y nos la llevamos 3-2, así que primer título de la temporada que nos lo llevamos con goles de Panicelli de nuevo y Fornals, así que primer título de la temporada, ahí está, tercer título europeo.
Pues terminamos ya este Express con el Betis ganando de nuevo la Liga y ojo porque hemos estado empatados a puntos con el Madrid hasta la última jornada, pero es que en la última jornada el Madrid empató frente al Valencia, así que el Valencia, pequeña venganza de Mestalla, porque además jugaba en Mestalla el partido y les hizo empatar 1-1 y gracias a eso nosotros ganamos justamente al Barça y gracias a eso, chicos, volvemos a levantar la Liga por segundo año consecutivo, pero no ha sido una liga, o mejor dicho, no ha sido una temporada fácil, ya que perdimos la Supercopa 3-4 en semifinales frente al Barça. En la Copa del Rey, pues perdimos la final frente al Madrid 2-3, así que no estaba siendo fácil a mitad de temporada como nos iba. Y en Champions ganó el Paris Saint-Germain después de nosotros haber hecho una Champions espectacular en la fase de ligas, donde pues quedamos segundos, 7 victorias y un empate solamente. En octavos caímos a la primera de cambio frente al Dortmund 2-4, la verdad que no sé qué nos pasó, pero no pudimos defender el título, así que chicos, en esta quinta y última temporada lo único que hemos podido levantar ha sido la Liga, pero yo creo que aún así, para un club como el Betis, bueno, pues es que esto es espectacular. Y como espectacular ha sido el rendimiento de este hombre en las 2 temporadas que ha estado así aquí, señores. 40 golazos de Joaquín Panicheri, que ha llegado a 89. Brutal, la verdad. Ha metido 24 goles en Liga, 7 en Champions, 7 en Copa del Rey. O sea, locura. También Abde, que ha llegado pues hasta 91. Anthony también llegando hasta 90 ya con 31 añitos. Lo Celso, la verdad que ha hecho unas temporadas increíbles también, sustituyendo muy bien a Isco. Beltrán ha sido, creo que, un gran suplente. Altimira llegando hasta 87. Hugo Bueno también fichajazo desde el principio, llegando a 87. Fornals también, otro de los grandes capitanes y ejes de este equipo, llegando a 86 con 35 años. Pablo García, uno de los canteranos de este Betis, llegando a 82, muy bien también. Pablo Torre, bastante buen fichaje. Lisandro, acertamos de pleno. Pedro Lima, bastante buen suplente. Thiago Santos, también acierto absoluto con este fichaje. Luego por aquí Nathan llegando a 86. Mateo del Blanco, nada mal, ha llegado a 83. Valentín Gómez llegando a 89. Antoñito Cordoreo, que bueno, pues ha sido suplente, pero aún así ha llegado a 81. Y nada mal, Roeps también, creo que es un acierto, mejorando en cuanto a media. Michael Finn, que ha sido uno de los de la cantera que subimos, y bueno, pues ha llegado a 81, que creo que no está nada mal. Así que en definitiva, creo que un Express muy bueno, muy top con este Betis, al cual hemos cumplido todos los objetivos que teníamos en mente y hemos colocado al Betis, ahora sí, como un equipo ganador y luchando con los grandes equipos, tanto de Europa como de España. Así que espero que os haya encantado este episodio y si os ha gustado, ya sabéis, chicos, dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente episodio por aquí, por el canal. Chao, chao.